RTP. Doctor Cucalón, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto como siempre. Saludos al panel, a todos los oyentes, seguidores de RTP. Algo que conversamos un poco más de mañana, doctor, y es que comienza a, no quiero decir desinflarse, pero a diluirse la idea de la constituyente. Y también lo conversamos cuando en una anterior entrevista aquí con usted presencial sobre esta idea de realizar cambios. ¿Usted cree que este cambio o esta, no regular, pero tal vez sí esta manera de ver ahora reformas parciales o enmiendas con las voluntades que cuenta el oficialismo es correcto? Bienvenido. Creo que lo que más genera consenso es que queremos el cambio, vamos al cambio y no hay que tenerle miedo. La Constitución de Montecristi merece urgentemente ser reformada. El tema económico, laboral, su régimen orgánico, que es un desastre, que es la parte institucional, necesita ser cambiada. Lo que propició el debate estas últimas semanas era un tema de forma. Estamos hablando de la vía, cuál es la vía más adecuada, pero no el concepto. Y lo que de una u otra manera se pidió a los actores políticos y quien ahorita tiene ese liderazgo tanto legal como de legitimidad, como es el presidente de la República, era cuáles son los temas de fondo, cuál es la visión de país, cuál es la hoja de ruta y sobre eso ver la vía. Creo que se hizo al revés. La otra vez escuché un interesante debate y unas ponencias aquí en la radio. Con ese antecedente, ¿qué es lo que yo manifestaba? Yo no soy dueño de la verdad, pero como ciudadano tengo el derecho a dar mi opinión. Creo que la vía más idónea en este momento era la reforma parcial. ¿Por qué? Yo decía, antes de la elección de la Asamblea, que había un periodo legislativo nuevo, con asambleístas 0 kilómetros. No era muy difícil saber que iba a haber una mayoría, más allá que aparenta ser frágil o no. Si había eso, si había una asamblea recién instituida, con un presidente absolutamente con un voto de confianza claro, que no es cheque en blanco ni licencia, ¿por qué no nos íbamos por esa vía? Aclarándole a los ciudadanos que casi todos los temas de cambios económicos y orgánicos, todos ya tienen dictamen de la Corte, todos, más allá que alguna gente no lo conocía. Vamos a 2 debates cuya temporalidad mínima es 90 días entre sí, con una gran ida fuerza y un solo pronunciamiento popular, que es el referéndum ratificatorio como establece el artículo 442 para la reforma. Pero si queremos algo mucho más integral, estamos todos claros de lo que concierne, de lo que abarca, ¿por qué no la constituyente? Pero no una constituyente ni light, ni express, ni al vuelo, ni saltándose los pasos, etcétera, porque es un tema de envergadura que necesitaba también la mayor participación ciudadana, con más democracia, no limitando más allá del debate de los funcionales o los designados a dedo. Veo que al principio fue un tema también de posicionar algo de distractores, algo de ganar tiempo, y hoy el gobierno ha manifestado que considera que la mejor alternativa, por el momento sin descartar, siempre van a tener ese mazo adelante, porque es una forma de obviamente negociar políticamente hablando, es la reforma parcial. Y si eso es así, que comiencen a llover las propuestas. Unas ya están, unas van a ser propuestas por el legislativo, hay muchas cosas que tratar, ya hay unos mínimos consensos que es importante en la parte orgánica y vamos adelante. Basándonos en eso, doctor Cucalón, tal vez cambiar de estrategia simbolizaría tratar de evitar tensiones con la Corte Constitucional y también evitar posiblemente una judicialización del proceso en el futuro. Tal vez por ahí también podría ir este punto más hacia un pragmatismo político. Creo que el gobierno estaba explorando las vías, son grandes comunicadores, son grandes campañeros, ahora queremos que sean grandes funcionarios y grandes presidentes en esa línea. Los que más tomaron partido como que si fueran propios son las personas que apoyaban una que otra tesis, entre los cuales estaban comunicadores y políticos y abogados, y está bien. Somos una sociedad que merece debatir, no sabemos debatir, queremos imponer
todo. Así que me parece hasta cierto punto sano. Doctor, aquí por agregar, a veces lo peligroso no es mostrar tal vez tu visión o tu idea hacia una u otra tendencia. A veces lo más peligroso es ser tibio y creer que no estás de ningún lado. Exactamente, y queda bien con todos. Y en esa línea, propio del debate, salieron algunas cosas. Yo me di cuenta, porque parecería que continúa en el tema, y yo encantado de tratar de sumar y apoyar, y creo que hay muchas coincidencias en esa línea. Muchas personas que hacen opinión no conocían los antecedentes. Me daba cuenta en las entrevistas. No que para eliminar el CPC hay que ir a constituyente. No. De hecho, ya lo vivimos. Ya hay un dictamen, ya hubo una reforma. Fue a la asamblea, yo era asambleísta y perdimos. Pero memoria de 2 años. No estoy hablando de procesos, hablando de la Revolución Liberal de 1906. Veo que no hay memoria de los últimos 2, 3 años de lo que ha pasado. Eso segundo. Y 2, hay otra posición. Comenzaron los debates acerca, vamos a la constituyente, entonces vamos a hacerlo en un solo paso, apelando al constituyente originario, que es el pueblo, que puede hacerlo todo. Sí, entonces comenzaron a darse cuenta, el gobierno debe ser cauteloso en eso, no por miedo a nadie, sino por respeto a la institucionalidad, que no podía obviarse los 3 pasos. Claro. No es que seas de derecha o de izquierda, que estés a favor o en contra del gobierno, te caigan bien o te caigan mal los jueces. No lo podías obviar porque estamos en un régimen constituido. Tan constituido estamos que el presidente acaba de ser reelegido, que la asamblea acaba de ser instalada. Señores, todos los demás ejemplos, a lo mejor interesantes que ponía mucha gente, todos eran de regímenes de facto. Todos eran de regímenes de facto. Todos los ejemplos eran de dictaduras. Todos eran los ejemplos de las comisiones hechas a dedo. Yo recojo, si mañana hay un grupo de personas, ojalá que fueran de los mismos partidos políticos, de todo orden, no se necesita hacer una sola profesión, que ya tienen documentos de trabajo. Por eso no me canso de saludar la iniciativa del Diario Expreso, que todos los días recoge voces ciudadanas que son los insumos para que los políticos los recojan y decidan. Trabajemos en base a eso. Ahora, yo lo que creo es que esa constituyente nunca debe ser descartada per se, porque yo le doy una preocupación. Aquí estamos también con gente con mucho criterio, siempre los escucho, juristas. Cuidado también una reforma parcial. Hacemos tal cantidad de parches, tal cantidad de cambios de capítulos enteros, porque básicamente la mitad para adelante no sirve para nada. La primera es dogmática, muy respetable, no puede ser regresiva. Que cuidado termina también esto totalmente descuadrado. Y a lo mejor amerita lo que los abogados y profesores llaman la sustitución de la Constitución, es el término jurídico. Hay otros que llaman el desmembramiento de la Constitución. Cuidado, entonces nunca hay que descartarla, pero a lo mejor el momento, teniendo una mayoría, teniendo estas circunstancias, este viento a favor todavía, ¿por qué no intentarlo por eso y no ser tan traumático? Asumo que es lo que eso está pensando en el gobierno. Porque en el interín de todo esto, y voy a tratar de articular con lo que le venía escuchando, muy interesante, el problema del país hoy no solamente es político. No somos el año 2007, en que el problema era político. Hoy el problema es de seguridad, el problema es de economía y también político. Tiene una relación. Entonces la fórmula que el gobierno quiere poner no es solamente una solución política, porque bastante positivo es que ya no tenga conspiradores todo el tiempo en la asamblea desde el primer día. O sea, los tiene. Tiene una oposición, ojalá que sea de altura. Ahí hay un complejo, porque hay unos que están en un partido cuyo líder dice que el presidente es un delincuente y que ha ganado con fraude. Entonces están ahí divididos entre los más serios, entre los oportunistas, los que quieren pasar de agache y los que son cachiporreros. Pero en esa línea vamos a ver, señores, la asamblea es uno de los problemas, pero el gobierno tiene que todos los días gobernar. Señores, y eso es bastante complejo. Con todo el problema de seguridad, lo que ha pasado con la minería ilegal, que ahora hay mayor conciencia de la gente. Ustedes que están en comunicación, ¿se acuerdan cuando en la época del presidente Moreno se hablaba minería ilegal, Buenos Aires? Sí, lejano se veía. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? La gente como que no conectaba. Pero ahora con mucho dolor y sangre lo conectamos. Por ejemplo, donde se asesinaron a estos militares, y solamente para poner en contexto lo que dice el doctor Cucalón, y le doy la palabra también a Nino, en 4 años, en Alto Punino, se ha venido devorando el territorio de ese sector amazónico. ¿Cómo en 4 años
existen disputas entre 3 bandas delictivas. O sea, no es que ha venido un proceso, y tampoco quiero decir que esto sea orgánico, pero lo que pasa es que se han tomado territorios, y aquí lo decía Pamela, con también pues apañados o con el consentimiento de gobiernos seccionales. No ha sucedido en un periodo de 10, de 15, no, en menos de 4 años, desde el 2021 se viene devorando y deforestando esta zona, solamente para hablar de esa zona, porque realmente son 20 provincias en las que existe minería ilegal. Y complemento la idea de Astrid y le hago la pregunta, doctor. Si la ausencia estatal en estas actividades tan entorpecidas por el régimen constitucional actual, y nos referimos a la explotación de recursos no renovables, y por otro lado, por ejemplo, un tema álgido que se conecta con la entrevista que acabamos de tener sobre el futuro del trabajo con la inteligencia artificial, me refiero al trabajo por horas ya discutido el año pasado. Saquemos por un minuto el ropaje constitucional, la discusión jurídica, pensemos en las cosas como son en la sociedad. Si yo no empiezo a articular un plan para aprovechar la ventaja diferencial del país, que es los recursos no renovables y todo el trabajo que genera alrededor, y si no lo empiezo a adaptar a las realidades modernas de las dinámicas laborales, ¿qué hago? Y la pregunta ahí es, en esos 2 temas concretos, ¿requiero reformas constitucionales para el trabajo por horas y para la explotación de recursos renovables? Y si no, y si la respuesta es constituyente, ¿necesitamos o no ir hacia una constituyente? Recojo lo que dices, doctor, esto es dinámico, y uno de los problemas de diseño que tiene la Constitución de Montecristi es que es absolutamente estática y reglamentaria. Pusieron un plan de gobierno y lo incrustaron en una constitución y pasa a ser una camisa de fuerza. Eso, cuando tú te metes en esto, te das cuenta que es un error. Y lo mismo sería si otro gobierno de otra tendencia ideológica también quiere impregnar lo mismo. Entonces, no se necesita, no se debe tener ese tipo de límites, sino que las circunstancias son las que van determinando y cada gobierno tomando unas medidas. Te voy a poner un ejemplo. Tú has citado 2. Sectores estratégicos, en mi criterio, no tienen por qué estar limitados en una constitución. Tampoco te voy a decir que te pases a la otra orilla, pero ese candado es absolutamente necesario. Te voy a decir por qué. Porque si bien hay una excepcionalidad que permite que esos sectores estratégicos vía concesión o delegación sean dados, más allá que en temas como en el Ecuador, en el régimen portuario lo hacen con cartitas, con permisos, con vulgares autorizaciones, y es un caos en el sistema portuario. ¿Sabes lo que produce eso? De que todo esté prohibido, pero por excepción te lo doy. Lo que los premios Nobel de Economía denominan la economía de los cuates, que yo le digo aquí la economía de la gallada. O sea, sí puedes una concesión, pero si eres amigo del gobernante de turno, del poder de turno. No sé si me explico. Cuando no debe haber límite alguno, y lo estamos viviendo con el tema energético. Porque son 10... Nos lo dice, es una concesión de facto. Porque son 10, porque son los 100 megavatios cuando debe tener límite. Vamos al tema de la minería, donde se juntan varios problemas. Les recomiendo una entrevista con la presidenta de la Cámara de Minería hace 2 días, donde dice por qué es la génesis del crimen organizado. Y en esto hay una articulación con los gobiernos locales. Muy bien el análisis que han venido haciendo. Es un tema complementario, porque hay temas de explotación de canteras que tiene que ver también con los gobiernos locales y con los municipios. Y ahí es que Fuerzas Armadas tiene que intervenir. Por eso votamos el año pasado. Al igual que el crimen organizado, debe haber unidades especializadas de Fuerzas Armadas para combate a la minería ilegal, que igual que la trata de personas, que igual que el contrabando de armas y el narcotráfico son las mayores amenazas. Así que considero que sí. Y la segunda parte que tú me decías, en el tema laboral, ese es otro candado. Ese es un error. ¿Por qué esas limitaciones están en la Constitución? Otra cosa, nos guste o no, es que deriven de una normativa inferior, que es un código laboral de por sí anquilosado y de carácter caduco. Yo sí creo que hay que insistir. El invitado anterior hablaba, aquí estamos debatiendo, ¿no?, contratación por horas, cuando en otros países trabajas en Singapur, desde Ecuador y viceversa. Ese fue el ejemplo que puso, excelente. Señores, nosotros estamos discutiendo todavía eso. Entonces hay que quitarle esos candados que tiene la Constitución, básicamente en regímenes laborales. Pero por supuesto, pero sin duda alguna, y ese es el debate que debemos propiciar. Que el año pasado, y esa es una de las preguntas que perdió,
al igual que el tema del arbitraje, fueron las que menos se debatieron. Y mi impresión es que los mismos proponentes bajaron los brazos, porque lo que querían era también un proceso de legitimación a través de una consulta. Pero varias partes, inclusive miembros empresariales, no la defendieron totalmente, porque estaban calculando el resultado y no luchando por el concepto. Y eso cayó presa de mucha campaña sucia. ¿Sí te acuerdas lo que pasó el año pasado, no? Los otros sectores que solo les interesaba sembrar el caos y oponerse al gobierno, al convocante, solo por deporte, dijeron que iban a votar a la gente, que era para los que actualmente estaban trabajando. Se politizó de mala manera, y nadie salió a replicar. ¿Qué es lo que yo quiero aprovechar ahora, Nino? Que más allá que convoque el gobierno, y algunas son de iniciativa legislativa, hay muchos ciudadanos, ¿ya?, que podemos apoyar por causas. Es mucho más fácil que tú pones por la causa que te une, que es una reforma política, económica, que cuando lo pones como partidos, como candidaturas presidenciales, alcaldías, etcétera. Antes de ir con la pregunta de Jorge, le damos la bienvenida a César Febres Cordero, que ya está con nosotros en el panel. Hace un ratito, escuchándolos aquí en la cabina, atentamente, disfrutando igual que nuestra audiencia, y preguntándome, ¿no? Yo no sé, Jorge. Sí, primero va Jorge. Sí, no, pero es que quería más bien decirle... Es una reflexión del doctor. Sí, simplemente un poquito cómo saltamos de esta línea de preguntarnos las vías de reforma constitucional y nos vamos a lo elemental. Tenemos un sistema de justicia que aplica las cosas terriblemente mal. Y justo ahora está terminando, se acaba de terminar el reglamento para nombrar ya a las judicaturas constitucionales provinciales. Ya estos jueces, el doctor Castillo sabrá más a nivel provincial para temas constitucionales. Por ahí va algo interesante, creo yo. Doctor Cucalón, ¿puedo decir algo? Por favor. Veo aquí un panel de gente joven, pero que su virtud no es solamente ser joven, sino que es capaz. Veo lo que está pasando en la Asamblea, e inclusive la lectura del pueblo. Esos jueces constitucionales que aprobamos en la consulta del año pasado y que es una vieja aspiración, eso tenemos que materializarlo, y ojalá que gente competente, mujeres y hombres, competentes, inteligentes, con ganas de hacer historia, que sí hay gente honesta, quieran participar y sean esos jueces constitucionales que tantos demandamos. No esos que, como bien decía el doctor Casanelo, vimos hace unos años, porque la gente que pone en duda las garantías, nunca pongamos en duda las garantías jurisdiccionales, porque son las que permiten al ciudadano defenderse del abuso del Estado, sino de las de naturalización, que permitió que haya habeas corpus multiexpress en un multiverso donde se le daba a A y le terminaba beneficiando a Z, que es un narcotraficante. Así que jóvenes, que sí los hay, preparados en las universidades públicas y privadas del país, vayan, participen y sean los nuevos jueces constitucionales. Doctor Cucalón, estoy reflexionando mientras los voy escuchando, y hemos hablado bastante sobre las reformas que se podrían dar en una constitución actualmente, pero también mencionaba varios puntos que me hacían relación. Actualmente tenemos una constitución que al menos tiene una parte bastante ideológica y al mismo tiempo también tiene al menos un sentido quizás centralista en la forma de ver al Estado como generador de la riqueza en general, intentar de verlo siempre metido en los negocios, entre comillas negocios o productivos de ciertos recursos. ¿Usted cree que realmente con las reformas que se pueden llevar a cabo en diferentes ámbitos actualmente sea suficiente como para poder subsanar, digamos, todo ese aparataje ideológico que puede tener la Constitución actual, tomando en cuenta también, que usted también lo mencionó en su primera intervención, es algo necesario quizás cambiar una constitución? Luego podemos tratar de evaluar si es el momento oportuno o no, y si se han dado los mecanismos adecuados de escuchar ciudadanos y demás para poder hacerlo, pero me parece a mí, estoy de acuerdo con usted en que es algo necesario ver en mediano o largo plazo, y también preguntarle brevemente si usted como ciudadano ha llegado a considerar ciertos aspectos que podría tener una posible constitución a futuro. Mira, indudablemente la constitución actual tiene un corte estatista, ponen al Estado por encima de todo, económicamente creen que el Estado debe intervenir en todo, y lo dejaron ahí, lo sellaron en la Constitución, y yo creo que es un error. Así como mañana puede venir el otro grupo ideológico, en el otro extremo, decir que absolutamente todo es privado. Yo creo que eso por diseño no debería ser así. Debe ser una declaración de principios que permita que cada gobierno elegido por el pueblo pueda implementar su decisión, su plan de gobierno. Esa para mí es la tesis. No debe tener
ese tipo de candados. Hablabas tú de temas centralistas. Te digo una cosa por experiencia. Aquí ninguno somos centralistas, por naturaleza. Pero el centralismo no tiene que ver con derechas o con izquierdas. Son formas de ejercer el poder. Hay muchos presidentes guayaquileños que han sido centralistas en la práctica, porque quieren acaparar las cosas, quieren llevar todo a la centralidad. E inclusive la misma capital, Quito, a veces es víctima del centralismo también, por poner un ejemplo. Uno de los grandes temas que yo quisiera debatir y tratar es, primero, los elementos del Estado de una nueva Constitución. Yo dije en varias entrevistas, si ya vamos a debatir, ¿por qué no debatimos si nos mantenemos comunitarios o federales? No estaba sentenciando, estaba poniéndolo en el debate. Y en el tema del gobierno, a mí me apasiona el tema de las competencias. Yo creo en un Estado, en un gobierno central fuerte, no grande, no ilimitado. Yo creo que debe manejar política exterior, economía sin duda alguna, y la defensa nacional. Todo lo demás para mí debe ser parte de los gobiernos locales. Eso sí, recursos, responsabilidades. Ahora, si mañana hay buenos o malas alcaldesas, ese ya es otro variable. Estoy hablando en lo conceptual, porque la misma crítica puede ser para un presidente o presidenta de la República, más cercanos a la localidad. Inclusive temas de educación y salud, como en muchos modelos del mundo, deben estar en la localidad. Esos son los temas que se tienen que ver. Esos son los temas que se tienen que cambiar. Porque te pongo un ejemplo. En el año 98, en la Constitución del 98, la que nació de Sangolquí, prácticamente todo era descentralizable. La de Montecristi es al revés. Hablan del Estado central y crean la figura de las competencias exclusivas. Todo lo tiene en cambio el gobierno central. No creo que sea el modelo adecuado y por eso va a meritar un cambio profundo a la Constitución. Si hoy, por diversas situaciones, por problemas, por dinámicas, porque no quieren varios procesos electorales, pensamos que la vez la reforma parcial, que es una de las iniciativas, vamos adelante. Pero no descartemos que esto debe ser un proceso continuo, dinámico, que no puede ser estático y con otra premisa: jamás retrocediendo derechos. No veamos a las instituciones jurídicas hechas para proteger al ciudadano del abuso del Estado como el problema, sino su mala aplicación y su desnaturalización. Bien, siendo las 8:32, damos paso a César por una última pregunta. Qué honor, gracias, doctor Casanello. Estimado Henry, se nos vienen las seccionales y yo creo que hay muchos municipios en este país que no están siquiera con una dirección clara. A veces por errores de los personeros municipales, a veces también por circunstancias políticas tremendas, cantones que los asumieron narcotizados, que alcaldes que se han enfrascado en peleas con la presidencia de la República, con el presidente. Creo que con las prefecturas el país tiene un poquito más de suerte este periodo, pero ¿qué hay que hacer frente a lo local? ¿Qué es necesario y qué es particularmente importante frente a lo local? Porque también, como digo, hablamos de la Constitución, hablamos de las instituciones que mismo le introduje, no hablemos de la constituyente, sino los jueces constitucionales, pero creo que muchos de los problemas pasan por el desperdicio en nómina, la mala obra pública, la poca organización, la duplicación de funciones, y todo eso ocurre a nivel local. Y eso es parte del Estado también. Por supuesto, pero es una crisis estatal en general. Hoy se gasta más en comunicación que en deporte. Estatal, hablo todo el Estado, en sus distintos niveles de competencias y atribuciones. A mí me preocupan mucho de esas cosas, esos giros que ha tomado la actividad pública. Y yo quisiera ir al meollo. La otra vez escuché aquí en el panel que te decían, ¿por qué te adelantas tanto? César, si eso es todavía que hay que ver los temas ahora. Yo escucho, yo lo sigo para saber cuáles son los antecedentes antes de sentarme acá. Yo sueño con una verdadera autonomía financiera. Lo he venido proponiendo, no ayer. Para mí, una de las grandes reformas constitucionales es que el IVA se quede en la localidad, que el impuesto de renta se quede en el gobierno central, eso sí con competencias definidas. ¿Y sabes qué? Y tiene que haber un sinceramiento del tema económico. Veo que muchos lados se quejan, es que no me paga el gobierno. Parecería que el gobierno tiene la plata y no te lo da. No es que no llega. Cuando baja el petróleo, que son los ingresos no permanentes, el gobierno recibe menos y todo el mundo recibe menos, señores. No nos hagamos, por si acaso. No es que hay mala fe en el tema, ¿no? Uno. Dos,
Pero esas competencias que están más cercanas al ciudadano tienen que ser eficientemente y responsablemente practicadas. ¿Estamos a la altura de esos desafíos? ¿Es un tema de personas o un tema de institucionalidad? El tener, por ejemplo, salud y educación cercanos como competencias de carácter municipal con los ingresos propios sin transferencia. Tenemos que debatir, tú acabas de decir, el tema de las prefecturas no causa mucho ruido. Simple, casi no tienen competencias, son competencias etéreas. Solo como anécdota, en las 2 últimas constituyentes han estado a punto de desaparecer, ¿no?, las prefecturas, sino que siempre el último día mandan a toda la maquinaria del Concope. Estoy de acuerdo, pero permítame decirlo porque yo creo que sí hay una población, a ver, también hablo desde el anecdótico, en este caso no tengo los números a la mano, pero mi valoración no está muy alejada de eso que he escuchado. Creo que en El Oro, en Guayas, en Azuay, en Manabí como provincias hay una mayor satisfacción que en Manta, Guayaquil, Machala como ciudades. Y no estoy diciendo que todo esté terrible en las ciudades, pero correcto, creo que las prefecturas han tenido un poquito más de suerte y un poquito de mejor trabajo que en otras épocas en este último periodo. O menos errores en el ejercicio Correcto. de sus limitadísimas competencias. ¿Sí se han dado cuenta que todo lo que tú dices, solo en El Oro hubo un prefecto que se religió 4 veces? 4 ¿no? veces. Ajá. Es muy difícil hacer una mala prefectura, ahí nomás te la dejo de deber. Es muy difícil. Tienes que conspirar bastante contigo mismo, porque no atacas nada, no cobras impuestos, etcétera. Es bastante difícil ser mal prefecto, dejémoslo nomás. Bien. Dejémoslo de ese tamaño para no profundizar. Pero señores, Montecristi hoy, y sorry que vuelva a ser un tema articulado con lo jurídico, tiene unos gobiernos regionales que están solamente en la cabeza de quienes lo redactaron, ¿no? Claro. Han pasado 17 años y no ha pasado absolutamente nada. Señores, veamos cuál es el modelo territorial con tema tributario permanente aquí como un desafío, porque no puede ser, y hay otro error conceptual, mi querido César, que haya municipios que dependan al 90% de la asignación, que no es gubernamental, es estatal por derecho, que el gobierno transfiere. Señores, ¿y dónde está tu catastro? ¿Y dónde están tus facultades? Ah, no, señores, eso está mal. Entonces, el modelo está mal. Y comenzamos a debatirlo a tiempo, porque tenemos que cambiarlo. Muy importante. Le agradecemos muchísimo, Henry, por haber estado con nosotros, como siempre, usted es amigo de esta casa. Gracias a ustedes. RTP